Está pidiendo permiso. Eh, vos sos coanfitrión, Alejandro, así que podés admitir Sí, sí, también. yo estoy admitiendo Ah, gente también. bien. Les pedimos un poco, a ver, si tuvimos bastante, despertamos bastante interés, así que empezamos en unos minutitos, estamos dejando entrar a la gente. El sistema nos notifica de a uno, así que Y no somos expertos. no, no, pero Ahí veo que está Luis Bameule. Hola Luis. Mm, mm. seguimos admitiendo. Si querés, voy diciendo algunas palabras, o sea, y después hacemos el plan que teníamos pautado, Mario. Bueno, ¿Eh? dale. Bueno, Yo antes que nada, déjame verificar si está grabando. Así que bueno, ¿Está dale. grabando? Así Sí. que mira, mientras vamos dejando entrar gente y también entra Fabián Calle, yo quería saludarlos a todos. Mi nombre es Alejandro Esteves, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Aquí están junto a nosotros Mario Helfestein, que es del Instituto de Modernización del Estado de Lomas de Zamora, Fernando Flores Mayo, que es del Foro Ecuménico Social, Gustavo Tapia, que es el director del Instituto de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Así que nosotros somos los organizadores de este evento que lo llamamos Masterclass. El título que le ponemos son Las nuevas fronteras de la administración a esto. ¿Por qué le ponemos nuevas fronteras? Porque generalmente buscamos temas que recién están siendo comprendidos, pensados, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, en relaciones internacionales, hace rato está el tema de la geopolítica. La geopolítica, que era una forma de pensar la política, característica de 40, 50 años atrás, ha vuelto a la escena, ¿no? Así a raíz de las guerras que estamos viendo en Ucrania, de los conflictos mundiales, o sea, la idea de geopolítica se ha reinstalado y mucha gente ha empezado a pensar respecto de ello. A nosotros como organizadores nos piden, traigan algún experto en geopolítica y geoeconomía, y un poco es un tema que estamos viendo que avanza y que genera un gran interés. Así que nosotros en este ciclo de Masterclass lo que pretendemos es eso, mostrarles esas nuevas fronteras de la administración, qué nuevos temas aparecen, qué nuevos temas se cuestionan, y ahí estamos yendo. También tenemos que reconocer que estamos en un mundo bastante convulsionado, tenemos que reconocer que estamos en un mundo en el cual la guerra ha vuelto a ser una palabra cada vez más frecuente en las primeras planas de los diarios, y es un tema que preocupa, etcétera, etcétera. Así que de ese lado. Mario, ¿querés decir algunas palabras vos mientras va entrando Fabián? ¿Eh? Sí, ahí está ingresando Fabián. No, Bueno, solamente darles la bienvenida a todos, agradecerles la presencia. La verdad que hemos tenido una muy buena convocatoria en este ciclo que hemos denominado Nuevas Fronteras de la Administración. Y bueno, y agradecerle muy especialmente a nuestro invitado, a Fabián Calle, que creo que va a ser muy interesante escuchar esta charla que nos va a dar. Está previsto que Fabián Calle, a quien saludamos ya, que está, bueno, ya ingresó a la sala. Hola Fabián. Bueno, tenemos previsto que él haga una disertación de más o menos 40 minutos y posteriormente tendremos un espacio de 10-15 minutos para algunas preguntas. Así que, si te parece, ya empezamos, Alejandro. Ya hay que Fabián. presentarme. ¿Eh? Yo te hago una breve semblanza de Fabián. Dale, dale, perfecto. Uy, no, Ale, no lea el currículo, mandalo por email, mandalo por email. No me lea el No, pero currículo, que perdemos 10 minutos. no, pero digo que sos por lo menos. ¿Querés que diga el nombre? Argentino y peronista. No, mentira. Mirá que tenemos como 160 personas acá, así que bueno, Estamos que para bien, nosotros... estamos No, bien. Avance, avance.
cortito. Anfitrión, Fabián avance. Calle, listo, ahí vamos. Fabián Calle, Helfestein, fíjate si lo podés setear para que el orador sea grande, porque hay una opción que hace eso. Bien. Y vemos como un Godzilla ahí que aparece y es Fabián Calle. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, Fabián Calle es licenciado en Ciencia Política de la UBA, ha hecho una especialización en Estrategia Económica Internacional en la UBA, es máster en Relaciones Internacionales de Flaxo, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bologna y tiene estudios de especialización en la National Defense University de Washington. Y es doctor en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente Fabián Calle es Senior Fellow de la Florida International University y demás está a decir que lo ves aparecer en televisión tanto como a Majul. Vos prendés TN y te aparece Fabián Calle hablando, etcétera, etcétera. Si hay Moyano. guerra estoy yo, hay guerra estoy yo, Alejandro. Sí, sí, pero a vos te vi, Moyano corría la novia y al rato aparecía Fabián Calle hablando de Ucrania. Así que eso es lo que hace interesante este ciclo. Moyano la alcanzó a la novia y Fabián Calle volvió a hablar. Así que acá estamos, señor. ¿Listo? Así que bueno, este tema se No llama... voy a hacer comentarios porque si esto queda grabado, no vamos a hacer comentarios. No, después... Bueno, Ale, una alegría, un honor la invitación. Tengo un gran cariño por la Facultad de Ciencias Económicas. Cursé ahí la especialización en economía. 2 años, la verdad que me hicieron querer la economía. Así que agradecido por la invitación. Y además, como persona que cursó en Ciencia Política de la UBA, en nuestras precarias sedes, una sana envidia hacia la estructura edilicia de la sede de Córdoba. Comprobar que hay otra sede más linda que de Ciencia Política, que no es muy difícil. Así que conocí el lado lindo de la UBA gracias a la universidad. Bueno, para ir al grano, tenemos mucho para hablar, tenemos poco tiempo para explicarlo. Empezaríamos por lo general o particular, ¿no? Si en política internacional la clave es entender la estructura de poder. La estructura de poder, básicamente, nosotros la definimos como los polos de poder. ¿Cuántos grandes actores hay en el sistema internacional? ¿Qué grandes actores? Población, territorio, poder económico, poder militar, poder tecnológico y voluntad y capacidad para usar todas esas capacidades. Eso lo transforma en un polo de poder. Si agarramos a los politólogos, nos encanta poner fechas arbitrarias, así que vamos a usar una. Si agarramos desde caída de Constantinopla, 1452, hasta 1939, el mundo siempre fue multipolar. Siempre. Siempre hubo más de 2 grandes potencias que se disputaron el poder, básicamente eurocéntricas. Inglaterra, España, Portugal, Prusia, Rusia, Francia. Después se incorporó a fin del siglo XIX los Estados Unidos, después se incorporó Japón. Después del 45, en realidad un poco antes, desde el 43, cuando ya era evidente que Alemania perdía la guerra y que los 2 grandes ganadores eran Estados Unidos y la Unión Soviética, pasamos por primera vez a una estructura bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética. Siempre aclarando que el polo de poder no necesariamente es invencible. El polo de poder puede mucho más que lo demás, pero también a veces fracasa, ¿no? Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam en el mundo bipolar, la Unión Soviética perdió en Afganistán en el mundo bipolar. O sea, esta idea, una cosa es ser una gran potencia y otra cosa que te salgan todas bien, ¿no? Ese es un punto a aclarar. Usualmente las que te salen mal no son decisivas, como el caso de Vietnam, que no fue decisivo, el caso de Afganistán, que no necesariamente fue decisivo, pero las grandes potencias también pierden, digamos, ¿no? También pierden. Pero pueden mucho más que los demás. No les salen todas bien, pero les salen más bien que a los demás. Después entramos, a partir del año 89, en una anomalía que nosotros en la disciplina llamamos el momento unipolar. Por primera vez en 450
50 años, 500 años, el mundo tuvo un solo polo de poder, fue los Estados Unidos. Básicamente porque el rival colapsa. La Unión Soviética se desintegra y hoy la guerra más violenta que tenemos en el mundo es entre la República I y la República II de la Unión Soviética, ¿no? Rusia y Ucrania. Estos dos países que se vienen matando sistemáticamente eran las dos repúblicas más importantes de la Unión Soviética. Y hoy son enemigas acérrimas. Ese momento unipolar tiene un desafío. El desafío es que no hay balance de poder. El desafío es que no hay disuasión, sino que depende del autocontrol interno del Estado, de la capacidad del Estado unipolar de limitar sus abusos. Y los Estados son seres humanos. Y los seres humanos tenemos racionalidad limitada, impulsos, miedos. Como decía Tucídides, los Estados van a la guerra por honor, miedo e intereses. Honor y miedo son variables bastante etéreas y subjetivas, ¿no? Por lo tanto, como siempre digo a mis alumnos, un actor unipolar tiene la propensión a ser un joven un viernes en la madrugada, ¿no? O un sábado en la madrugada, tendiente al abuso, ¿no? Hacer cosas que no hay que hacer, correr riesgo que no hay que tomar. Estados Unidos gestionó bastante bien la unipolaridad. Bush padre la gestionó muy bien, un gran realista. Clinton la gestionó un poco peor, pero como Clinton tenía otras inquietudes que lo entretenían, quizás no necesariamente descargó tanta libido en guerras y aventuras. Lewinsky puede dar fe. Pero eso se desmadra el 11 de septiembre del 2001, con el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. Ahí Estados Unidos pierde el aparato inhibidor y se tira de cabeza, como quería Bin Laden. Cuando uno ve el video de Bin Laden donde él comunica a sus mandos la decisión de atacar a Estados Unidos, él deja grabado eso. Él deja grabado la idea de que va a provocar a los Estados Unidos para que se meta en el Medio Oriente, ¿no? Para que se meta en el pantano del Medio Oriente. Ese fue el objetivo de Al Qaeda, el objetivo estratégico, y lo logró. Estados Unidos fracasa en Afganistán, fracasa en Irak, gasta trillones de dólares, pierde miles de hombres, pierde prestigio. O sea, Bin Laden murió, pero su objetivo estratégico lo logró. Algo parecido a que logró Sinwar, el jefe militar de Hamas, donde el objetivo del ataque de octubre del 23 fue básicamente provocar lo mismo en Israel. Y lo logró. Romper el aparato inhibidor de Israel. Y que Israel pague un precio reputacional enorme. Entonces ese momento unipolar entra en una etapa de hubris, como dirían los griegos, ¿no? La desmesura. La desmesura. Buscar objetivos que los realistas diríamos que son inalcanzables. Algunos casos bien intencionados, ¿no? Como decía Morgenthau, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta idea de democratizar el Medio Oriente, de liberar a la mujer del Medio Oriente. Bueno, el realismo era bastante escéptico a eso. Mientras Estados Unidos hacía todo esto, el pensamiento realista, usualmente muy poco escuchado. Mi esposa dice que no tengo que dar este ejemplo, pero lo voy a dar. Así que si ven que duermo en la plaza en los próximos días, que alguien me dé un albergue. El realismo viene a ser la esposa, ¿no? Y los neoconservadores y los liberales de relaciones internacionales vienen a ser la amante, ¿no? La que te dice cosas lindas, estás flaco, no te está quedando pelado, cada vez estás más bonito, te queda muy bien el traje. Y el realismo obviamente es pincha globos, saca épica, te dice las cosas como son, y obviamente a los líderes no les gusta eso. Como al ser humano no le gusta escuchar que la esposa lo critique. Prefiere el amante que vive de complacerlo. Obviamente el pensamiento realista decía dos cosas. Uno, no nos metamos en el Medio Oriente que vamos a fracasar, una famosa solicitada
en el que participaron dos amigos y profesores míos, Ken Watts y John Mearsheimer, y todo el realismo. Obviamente nadie dio la más mínima bola a ese. Es como que 50 premios Nobel de medicina y te digan que no te operes de apendicitis porque no es necesario, y tu tía Nacha, que tiene segundo año de veterinaria, te dijo que sí, y vos te operás. ¿No? Entre tu tía Nacha con 2 años de veterinaria y 50 premios Nobel de Economía, elegiste a tía Nacha. Y lo más probable es que mueras en el quirófano, digamos, ¿no? O quedes en estado de coma. El realismo dijo, no nos metamos ahí. Estados Unidos se metió. Y el realismo también decía, ¿no estaremos alimentando al dragón nosotros? ¿Por qué seguimos ayudando a China? ¿Por qué? Del 72 al 89 está bien, porque usamos China contra la Unión Soviética. Está perfecto. Nixon-Kissinger, 1972. Usar la pelea Moscú-Beijing, perfecto. Ahora, después del 89, ¿por qué lo seguimos dando negocio, mandando empresas, metiendo en el FMI, en el Banco Mundial, en el BID, Nación Más Favorecida, GATT? Obviamente el realismo siempre mala onda. Dice, mira que estos tipos, en sus 4.000 años de historia, 3.800 años fueron la economía más grande del mundo, ¿no? Dejaron de serlo con la Revolución Industrial Británica. Nosotros en Bolonia, en la universidad, teníamos un mapa gigante que algún italiano confiscó en algún viaje, de 1380 de la Cancillería china. Yo tenía un compañero taiwanés, que obviamente le decíamos el chino, se enojaba, pero bueno. Y un día lo llamo al chino, o taiwanés, y le digo, traducime el mapa. 1380. China, el imperio del centro, y después se repetían algunos símbolos en los países que uno veía que era Japón, Corea, Mongolia. Y los términos que se repetían eran dos categorías: vasallos y enemigos. No eran aliados, eran vasallos, ¿no? Así funcionan los imperios. El imperio chino también. Obviamente el realismo lo que decía es, estamos alimentando a nuestro rival. Pero en Estados Unidos había fuerzas que querían seguir haciendo negocios con el rival. Wall Street, los bancos, los fondos de inversión, las tecnológicas nacientes de California, de Seattle. Querían mano de obra barata, querían mano de obra semiesclava o esclava, teléfonos más baratos, computadoras más baratas, microchips más baratos, paneles solares más baratos, baterías más baratas. Y una clase política americana bastante penetrada por los negocios, especialmente el Partido Demócrata, ¿no? Una especie de puerta giratoria entre Wall Street y la Secretaría del Tesoro, ¿no? Los Rubin de la vida, los Lawrence Summers de la vida. Después la academia, especialmente nuestros primos lejanos liberales, con la teoría de que a mayor desarrollo económico, mayor prosperidad, más democracia. Que iba a haber una clase media, que esa clase media china iba a pedir derechos económicos, después iba a pedir derechos políticos, y que China se iba a transformar en una gran Hong Kong. Mis profesores liberales, mis profesores realistas y los pichones realistas como éramos nosotros, asumíamos que China se iba a comer Hong Kong, no que Hong Kong iba a socializar China. Obviamente, la respuesta que nos daban es que éramos dinosaurios, ¿no? Dinosaurios que no habíamos entendido que la caída del muro de Berlín cambiaba la naturaleza humana y el sistema internacional. La pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué cambió la naturaleza humana? ¿La caída de una estructura de cemento en Berlín cambia la naturaleza humana? La respuesta es no. La caída de una estructura de cemento en Berlín cambia la anarquía del sistema internacional, pasa a haber un 9-11, una Naciones Unidas que funcione, donde somos todos iguales y hay 5 más iguales que los demás, ¿no? Y hay una Corte Suprema que se dedica, de la Haya, que se dedica a buscar ex dictadores africanos, sin poder nunca, un jerarca de una gran potencia. Bueno, la respuesta era, ustedes no entienden nada. Eso quedó inmortalizado en grandes textos, muy grandes textos por famosos, El fin de la historia de Fukuyama, el libro, El fin de la historia del último hombre, el libro de Thomas Friedman, The Flat World, ¿no?
Había un profesor en Estados Unidos, está vivo todavía, un gran realista, Steve Krasner, que tenía la costumbre de entrar en el aula y hacer una pregunta que obviamente nosotros no sabíamos contestar y él se divertía 20, 30 minutos, humillándonos básicamente, digamos, ¿no? En el buen sentido pedagógico. Y un día Krasner entra y dice, bueno, ¿cuál es el año y el mes de mayor interdependencia económica, financiera y comercial en el mundo entre 1900 y 1980? Obviamente no teníamos la más mínima idea, empezó una especie de lotería donde cada uno tiraba algo, nadie invocó nada, y él escribe en el pizarrón, julio 1914. ¿Qué pasó en agosto? El inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué no quería decir Krasner con eso? Que la interdependencia económica no evita las guerras. En algunos casos, esa interdependencia económica y financiera genera espacios de conflicto que llevan a una potencial guerra. Ejemplo telúrico local, y vuelvo al mundo. En la década del 90, Menem avanza con la solución de conflicto limítrofe con Chile, siguiendo a Alfonsín, y Argentina se transforma por Loma de la Lata en el principal abastecedor de gas de Chile. Un salto, pasar de la cuasi guerra del 78 al 82 a ser proveedor de gas de Chile, ¿no? La Argentina decreta en la crisis del 2002, 2001-2002 subsidios. Obviamente en la Argentina todo transitorio se transforma en permanente y la existencia de subsidios, precios bajos, hace que no haya inversión y que baje la producción de gas. Y en el año 2005 Néstor Kirchner ordena cortarle gas a Chile. Esto lo cuenta Ricardo Lagos en su libro de memorias, que hace poco fue publicado. Recomiendo que lo lean. Y Ricardo Lagos levanta el socialista, ¿no? Exilado de Pinochet, progresista, supuestamente afín a la ola de izquierda que recorría América Latina, lo llama a Chile a Kirchner para decirle que el corte de gas a Chile es un casus belli, que lo reconsidere. Y Kirchner recula y autoriza que el gas siga yendo a uso domiciliario en Chile. Entonces, esa interdependencia que parecía fabulosa, cuando se corta abruptamente por desmanejos económicos internos de uno de los países, de regalar energía a los que no necesitaban energía, por ejemplo, a Alejandro y a mí, hubiéramos podido pagar la energía, hubiéramos podido pagar el agua y la luz y el gas sin ningún problema y nos la regalaron durante 20 años. No sabemos en condición de qué. Provocó una amenaza militar de Chile. Digo, para entender que a veces esos climas de interdependencia pueden gatillar cosas complicadas. Muy bien, China se benefició de esto, nuestra Academia Liberal Americana impulsaba esta idea de más desarrollo, más democracia. Bueno, Xi Jinping lo desmintió, ¿no? Llega un muchacho llamado Xi Jinping, reinstaura el culto a la personalidad, acentúa las purgas, manda sus escritos como obligatorios a la biblioteca del Partido Comunista Chino, o sea, hoy un dirigente chino tiene que leer a Marx, a Engels, a Lenin, a Mao y a Xi Jinping. No, a la misma altura de ellos. Y el 4+4 que había diseñado Deng queda anulado y Xi Jinping piensa morir en el cargo, ¿no? Por lo tanto, la famosa apertura china en lo político no se dio, no solo no se dio, sino que fue para el otro lado. Más autoritarismo. El otro elemento que también complicó eso era que los realistas decíamos, Estados Unidos se tiene que acercar a Rusia contra China. O sea, hacer el triángulo de Kissinger, pero al revés, en el 72, ¿no? Kissinger a Nixon le dice en el 72, en el 69 se lo dice. Acerquémonos a China, que es el más débil, contra la Unión Soviética, que es el más fuerte. Hoy lo lógico sería acercarse a Rusia contra China, aprovechando que Rusia y China se odian milenariamente
China reclama parte del territorio ruso de Siberia, reclama Vladivostok. Bueno, en el 16 gana un señor que se llama Trump, que en gran medida Huntington, el más grande politólogo del siglo XX, no sé qué opinas, Ale, pero uno de los grandes, escribe un libro, su último libro antes de morir, que se llama Who Are We?, donde él dice: la dirigencia política americana se ha olvidado del 70% de WASP blancos heterosexuales. Esa gente se va a enojar y se lo va a llevar puesto. Va a votar un outsider y después a llorar a la llorería, como decía mi abuela, digamos, ¿no? Bueno, ese señor es Trump, le gana la interna inesperadamente a Jeb Bush, al hijo favorito de Bush padre, y después le gana a la virgen vestal del progresismo, de las tecnológicas y de Wall Street, la señora Hillary Clinton. Entonces la explicación de los demócratas, del New York Times, del Washington Post y de otras mentes brillantes fueron los rusos. O sea, Trump ganó por los rusos. Brillante hipótesis. Muy buena hipótesis. Entonces, más allá de la risa que provoca, Rusia se transforma en un factor doméstico en Estados Unidos. Es parte del Partido Republicano aliado de Trump. O sea, Rusia deja de ser visto como un país a ser utilizado geopolíticamente frente al ascenso chino. Y Estados Unidos empieza a fobizar a Rusia. Y Rusia se acerca cada vez más a un país que detesta, que es China. Y se acerca porque Estados Unidos no le abre el juego. No solo no le abre el juego, sino que le lleva a la OTAN a la puerta de su casa. Habría que preguntarse qué pasaría si Rusia o China hicieran una alianza militar con México, o hicieran una alianza militar con Canadá, o hicieran una alianza militar con Colombia. ¿Lo permitiría Estados Unidos? La respuesta es no. Y Rusia siente lo mismo en su área de influencia, ¿no? Todas las grandes potencias tienen su doctrina Monroe, ¿no? Muy bien, por lo tanto, todo servido para que China ascienda, y recién el primer Trump, allá por 2017, patea el tablero y dice: el mundo es bipolar, el rival es China. Es la primera persona que da por finalizada la unipolaridad, de hecho, y que focaliza en el único verdadero rival que tiene Estados Unidos, que es China. No es ni Rusia, ni Irán. Estados Unidos tiene un solo rival estratégico, que es Rusia, que es China. Muy bien. Por lo tanto, el mundo unipolar se transforma en bipolar. Y empieza el baile otra vez. Vuelve la high politics. Se acabaron los ratones de Galera y Bastón y entran los grandes felinos, la alta política. La Guerra Fría que se ha iniciado no es mala. Bueno, la Guerra Fría es una buena opción. Las opciones son que uno se rinda, a mí no me gustaría que se rindiese Estados Unidos, y la otra opción, un holocausto nuclear, la Tercera Guerra Mundial. Así que una Guerra Fría no está tan mal. Mientras sea fría, siempre hay que recordar que es fría en un área del mundo. La Guerra Fría del 45 al 89 fue fría en Europa, pero no fue fría ni en África, ni en América Central, ni en Argentina, ¿no? ¿Cuántos miles de argentinos murieron en la década del 70 en manos de terroristas apoyados por la Unión Soviética o en manos de la derecha apoyada por Estados Unidos, ¿no? Más o menos, si uno calcula los asesinados por el terrorismo, la AAA, los grupos de tarea, estamos hablando más o menos de 15.000 argentinos que murieron entre el 69 y el 80, ¿no? Entre asesinatos de un lado y del otro. Chile, ni qué decir, África, guerras China-India, guerra Pakistán-India, 5 guerras del Medio Oriente, guerra de Vietnam, guerra de Corea, guerras civiles. Por lo tanto, cuidado con esta idea que es fría. Esta guerra fría va a ser igual. Esperemos que sea fría
en Asia-Pacífico, pues si no vamos a la Tercera Guerra Mundial. Pero en el resto del mundo es muy probable que sea caliente. Por ejemplo, hoy China ayudando a Irán contra Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos ayudando a enemigos de China contra China. Esto recién empieza. Para ir terminando, ¿cómo baja nuestra región? Hay un gran libro de Peter Smith, un gran politólogo recientemente fallecido, que en el año 97 publicó un libro que se llama Bajo el talón del águila. Básicamente hablar de la relación Estados Unidos-América Latina. Y la visión de Peter Smith es que Estados Unidos controla el hemisferio, es hegemón del hemisferio desde el fin del siglo XIX, después de la guerra con España, Cuba, Puerto Rico, después le saca Panamá, Colombia. Y en nuestra región hay gobiernos contestatarios de pico, pero sin capacidades. O sea, presidente que no le gusta a Estados Unidos, pero que no tiene ni armas nucleares, ni portaaviones, ni tecnología, ni capacidad militar. O sea, son desafíos retóricos que no tienen sustancia. Por lo tanto, no son amenazas, son molestias. Néstor Kirchner en 2005 no es una amenaza a Estados Unidos. Timerman en 2011 con el alicate en Ezeiza no es una amenaza a Estados Unidos. Lula diciéndole a Rubio, latinoamericano frustrado, ¿no? Digamos, no hay poder militar y económico en América Latina que desafíe a Estados Unidos. Más cuando esta dirigencia antiamericana usualmente ahorra en dólares, ¿no? Y manda a sus hijos a Estados Unidos y uno se los cruza a los más furiosos antiamericanos muy seguido en Miami o en Nueva York, ¿no? Uno que otro va a ver ópera a Nueva York. Cosas. Muy bien. Por lo tanto, no es una amenaza. Peter Smith dice, eso genera una bureaucratic politics. Cada agencia hace su juego, la DEA va para un lado, el FBI para el otro, el Pentágono para el otro, a veces coinciden, a veces no. Eso cambia, dice Peter Smith, cuando hay amenaza, como hubo en la década del 30, con la Alemania nazi, en la Argentina y en Brasil. Y ahí Estados Unidos cambia y pasa lo que Peter Smith llama la estrategia de Franklin Delano Roosevelt, la política del buen vecino. La gran estrategia, las agencias convergen en un objetivo, neutralizar a la Alemania nazi. Mediante cooperación militar, política, de inteligencia, empresas. Estados Unidos usa todos sus instrumentos. Roosevelt se toma un avión en 1936, se viene a Buenos Aires, se hace amigo del general Justo, establece una relación personal con el presidente Ortiz, se potencian los intercambios militares, lo mismo con Getúlio Vargas en Brasil, y la estrategia resulta exitosa. Más allá del ascenso del peronismo, Perón no era del sector filofascista del ejército, era del sector justista del ejército. Y Perón, más allá de algunas fricciones con un embajador que casi no estuvo en la Argentina, que fue Braden, era el articulador de la vacuna diseñada por el ejército contra el comunismo, que se llama peronismo. Así que Estados Unidos no veía con muy malos ojos al peronismo porque era el neutralizador del comunismo. Fórmula muy exitosa, si no, piensen ustedes, mientras yo hablo, qué dirigente comunista sindical importante hay en la Argentina, o hubo en la Argentina, ¿no? Nuestros líderes sindicales son bastante capitalistas, digamos, ¿no? Y bastante propensos al mundo capitalista. Muy bien. No quiero volver al punto inicial de Facundo corriendo por la calle, digamos, no tiene nada que ver no tiene nada que ver con eso, pero podría ser una radiografía del éxito de la estrategia anticomunista que el ejército creó y que Perón ejecutó. Muy bien. Brasil, ni qué decir, Getúlio Vargas asume en el 30 como filofascista y en el 43 manda a 25.000 brasileros a combatir contra Mussolini y Hitler en Italia, digamos, ¿no? O sea, la parábola perfecta del cambio de alianzas. Vuelve la bureaucratic politics hasta el 60, cuando Estados Unidos torpemente cree que
Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y Cienfuegos son chicos pequeños burgueses urbanos blancos que vienen a restaurar la democracia en Cuba. El único que no les creyó fue Nixon, vicepresidente Eisenhower, que le dijo a Eisenhower: presidente, me parece que son comunistas, ¿no? Evidentemente, Richard tenía un insight bastante agudo. Está el famoso video de Fidel en la televisión americana con un inglés. No sé quién le dijo a Fidel que hablaba inglés. Pongan entrevista a Fidel en Estados Unidos en 1960 y van a ver cómo parece cha-cha-cha, ¿viste? Cuando Caseros hacía que hablaba inglés. Bueno, van a verlo a Fidel haciendo de Casero, hablando inglés, donde en ese inglés poco entendible, Fidel promete una elección libre, democrática, en 6 meses. No aclaró el año, así que no. Pero bueno, a lo mejor Raúl tampoco creo que convoque, pero bueno, quizás los americanos, después que le invadan, convoquen la elección presidencial. Nace una segunda gran estrategia. Esta vez Kennedy la va a llamar Alianza para el Progreso. Lo mismo, instrumentos económicos, políticos, militares, beca Fulbright, reforma agraria en Chile, pedirle a Frondizi que hable con el Che Guevara. Como me decía un funcionario americano una vez, lástima que no le avisamos al ejército argentino que le habíamos pedido eso a Frondizi, digamos, ¿no? Pero bueno. Son pequeños problemas de comunicación que a veces generan algún problema institucional. Una estrategia exitosa. El comunismo queda neutralizado a los tiros por las buenas y por las malas en los 70 y en los 80, vuelve la Bureaucratic Politics, y después del 89 no solo Estados Unidos es hegemón del hemisferio, sino es el actor unipolar, doble seguridad. Es unipolar en el mundo y unipolar en el hemisferio. Principio del siglo XXI, Estados Unidos seguro, tranquilo, unipolar. Después del 2001 metido en el pantano inútil de la guerra contra el terrorismo, que es como declarar la guerra al destornillador, digamos, ¿no? O sea, el terrorismo es un instrumento, ¿no? No le puede declarar la guerra a un instrumento. Pero bueno, se ve que no tomaron el curso 1 de antiterrorismo en la Casa Blanca en el 2001. Y en ese clima de muy buenos precios de los commodities, aparece la ola roja o rosa o violetita clara, no sé cómo llamarla, de la izquierda latinoamericana. Los Lula, Néstor pasa de ser el gobernador más promilitar de la Patagonia a virgen vestal de la izquierda. Bueno, la izquierda chilena, Evo Morales. Y a Estados Unidos no le gusta, pero tampoco le molesta, porque no hay capacidades. ¿Cuándo Estados Unidos vuelve a mirar la región muy atentamente y cómo la va a seguir mirando durante las próximas décadas? Cuando detecta una tercera amenaza, mucho más poderosa que la Alemania nazi de los 30 y mucho más poderosa que la Unión Soviética de los 60 y 70, que es China. China con un poder económico, financiero, socio comercial 1 y 2 de todos los países de América Latina, un nuevo referente para la izquierda antiamericana en la región. Yo, cuando usábamos con Alejandro, los comunistas eran antichinos, ¿te acordás? El PC argentino eran antichinos, se mataban el PCR con el PC. Ahora son prochinos, ¿no? Está bien, lógico, pues no tiene la Unión Soviética. Entonces, es el nuevo faro del antiamericanismo, China, ¿no? Y una China que llega al pequeño burgués urbano de la universidad que quiere luchar contra el imperio americano con tizas, y también con el papá banquero que paga la universidad privada, ¿no? O sea, China llega a los dos. Llega al pequeño burgués urbano, como diría Menem, el chico rico que tiene tristeza, y al papá banquero. La Unión Soviética llegaba al nene, no al papá. China llega a los dos. Llega al que tiene la plata y al chico que quiere la revolución. Por lo tanto, entramos en un tercer momento. ¿Cómo se llama esta doctrina? No tiene nombre. Conociendo a Trump, lo más probable es que se llame doctrina Trump, ¿no? Él es bastante autorreferencial.
y va a continuar todos los presidentes que vengan en nuestra vida biológica. Palos y zanahorias. La Argentina es el país de las zanahorias. El swap, la compra de pesos y la sorpresiva victoria de la Argentina contra los fondos buitres en Nueva York sobre YPF, ¿no? La justicia americana es independiente hasta que tiene que dejar de serlo, digamos, ¿no? Entonces, la Argentina es el ejemplo de las zanahorias. Y consejo para el Círculo Rojo Argentino: cuando el secretario del Tesoro dice algo, no miente, no quiere quedar bien con nosotros. O sea, si el secretario del Tesoro dice que va a haber un swap, créanle. Créanle, por más que la columna del jueves del Clarín diga que es mentira, créanle. O sea, no necesita quedar bien con nosotros el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Y la Argentina integra ese pequeño grupo de países al cual Estados Unidos le compró monedas. 2 veces el euro, 1 vez el yen y los pesos argentinos. O sea, como dice Moldavsky, Trump tiene una media con pesos en el placar, ¿no? Por lo tanto, palos también, ¿no? Maduro y su señora esposa, y todos los muertos que hubo, ¿no? Porque lo de Caracas fue una operación puntual en el Palacio Miraflores, pero cayeron 42 misiles cruceros en Caracas, digamos. No fue sacar a Maduro por la ventana, volaron muchas cosas en Caracas, ¿no? Mucha gente que fue a velorios no televisados. Una Delcy Rodríguez que pasó de talibán del comunismo a disciplinada soldada del imperio, me imagino que con la promesa de en 1 año y 1 año y medio, 2, poder irse a disfrutar su fortuna a algún paraíso dorado. Diosdado no tiene más el programa, ¿se acuerdan del programa de Diosdado Cabello? Con el mazo dando, ahora se llama Se comió el mazo, dicen el chiste ahora en Venezuela, es el chiste de la calle. Lula, ¿no? Que Estados Unidos hará todo lo posible para que pierda. Nosotros nos convendría muchísimo que gane, para que se siga peleando con Estados Unidos y sigamos siendo la niña bonita de Estados Unidos. Si gana Flavio Bolsonaro, pasamos a ser la segunda niña más bonita. Así que fuerza Lula, a seguir peleándose con Estados Unidos, a seguir pidiendo que se acabe el dólar, llamar fascista a Trump. Todos con Lula. Fuerza, prendan velitas, hagan constelación, como dicen mis cuñadas. Constelemos para que Lula, enojado con el capitalismo, Estados Unidos y la vida, tenga 4 años más, ¿sí? Pero lamentablemente creo que va a perder, al parecer. Vamos a ver, está muy abierta la elección. Estados Unidos le saca la visa a 8 de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, bastante afines a Lula. Le saca la visa a 2 ministros de Lula. Y la semana pasada le sacó la visa a la embajadora de Brasil en Washington. Así que el embajador de Brasil en Washington ahora tiene visa de turista. Pero bueno, palos y zanahorias. Petro también, ¿se acuerdan? Petro tuvo un momento así de mucha virilidad. Lo llamaron de Washington, viajó y volvió mansito, bastante mansito. No sé qué le habrán dicho a Petro. Boric también la ligó, pobre. 3 funcionarios de él que habían tenido la maravillosa idea de hacer un cable submarino de internet de Santiago, de Valparaíso a China, perdieron la visa. Uno de ellos tenía que volver a vivir a Estados Unidos donde estaba su familia. La esposa seguramente todavía le debe estar diciendo cosas lindas, me imagino. Un Estados Unidos muy asertivo, con ataques militares directos en Ecuador, muy activo en la frontera en México, con algunas operaciones, increyendo en sus operaciones, presiones sobre Panamá para sacar los puertos chinos, Groenlandia pegándole un aprete pobre a los dinamarqueses. Los dinamarqueses jamás imaginaron que iban a ser amenazados militarmente por Estados Unidos, el país más proamericano de la OTAN, Dinamarca. Canadá, Alejandro conoce muy bien Canadá, con Trump diciendo va a ser el Estado 51. Pero más allá de las butat de Donald, esto viene para quedarse. Palos y zanahorias. Y cierro con esto y quedamos abiertos para preguntas.
aprender a manejarse en la nueva bipolaridad, ¿no? Como dicen los zulúes, cuando dos elefantes se pelean, sufre el pasto, ¿no? Y recordar algunas cosas que hicimos bien. No nos manejamos tan mal en la última bipolaridad, más allá de nuestro desquicio político y económico. Todos los gobiernos del 45 en adelante entendieron que estábamos en la zona de seguridad de Estados Unidos, nunca compramos armamento soviético, nunca le dimos bases a la Unión Soviética. El propio Perón se exiló en 4 dictaduras proestadounidenses y en Panamá, sede del Comando Sur. Está la famosa carta de William Cook, el militante peronista, después marxista, que le dice a Perón: general, nos esperan en La Habana y en Pekín. Y Perón le contesta en la carta: vaya usted, Cook, yo lo alcanzo, ¿no? Por lo tanto, Perón también entendió. La única empresa petrolera privada fue el Standard Oil. Nunca recibió algún jerarca soviético. Y después, cuando volvió en el 73, bueno, sabemos qué pasó, ¿no? Creó algunas siglas parecidas a las pilas para resolver algunos temas ideológicos internos, digamos, ¿no? Por lo tanto, podemos empezar a revisar un poquito qué hicimos y Martínez de Oz, ¿se acuerdan? Videla, Martínez de Oz, no adhirieron al embargo cerealero del 79 por Afganistán. Como decía Martínez de Oz, cuando le preguntaron por qué le seguíamos vendiendo alimentos a la Unión Soviética, Martínez de Oz dijo: por un lado va la ideología, por otro lado van los negocios, ¿no? Le compramos turbinas en su momento para represas hidroeléctricas a la Unión Soviética. O sea, Argentina, un dato interesante, que esto lo descubrió el Tata Joffre en sus libros. En el caso argentino, el terrorismo financiado por la Unión Soviética, la embajada soviética no se mete, se lo delega a la embajada checoslovaca, ¿no? Sutilezas, ¿no? O sea, no. Vamos a hacer terrorismo en la Argentina, pero no lo vamos a hacer directamente nosotros. El hub tiene que ser los checos, ¿no? Esta idea de preservemos las formas. Por lo tanto, entramos en esta nueva bipolaridad. ¿Cuáles son las líneas rojas para la Argentina? Para este gobierno y para cualquier otro futuro. Lo cual implica que haya gobiernos que la puedan desafiar. Ahora, como dice mi abuela, el que le gusta el durazno que se banque la pelusa, ¿no? O sea, vos podés desafiar. Después viene el vuelto. Como mínimo te quitan la visa a tu familia, como máximo te entra un misil teledirigido por la ventana, digamos, ¿no? Son toda la panoplia de opciones, de la mínima a la máxima. Primera línea roja es el tema de puertos en el Atlántico Sur y Patagonia. Nada de eso para China. Estados Unidos va a desembarcar en el Atlántico Sur, no le va a dejar a Gran Bretaña la tarea de contener a los chinos a futuro. A Estados Unidos le interesa mucho el Estrecho de Magallanes, le interesa mucho Drake y le interesa empezar en 20 años a explotar la Antártida, cuando no se renueve el Tratado Antártico. Y recordar que Magallanes y Drake son pasos estratégicos claves para las grandes portaaviones nucleares americanos y en futuro de China. Otro elemento de la línea roja es tema armamento chino. Por eso el kirchnerismo se pasó 10 años diciendo que compraba el JF-17, sí, JF-17, al final no compró ningún avión porque nunca se animó a cruzar esa línea roja. No acuerdos nucleares con China, por eso no se hizo la central nuclear que propuso China al kirchnerismo. No 5G con China. Eso es algo que Clarín creo que tiene que entender, que es socio de Huawei en el 5G. No 6G con China. Nosotros tardamos tanto en el 5G que ya estamos en el 6G en el mundo. No tierras raras para China. No hidrovía para China. Pero Estados Unidos no va a poner objeciones ni a cobre, ni a litio, ni a petróleo, ni a gas. Por lo tanto, entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Insisto, vos podés desafiar esas líneas rojas. Nada lo impide. Pero tenés que esperar el vuelto, ¿no? Si tenés las espaldas económicas, políticas, financieras, personales para aguantarte el contragolpe,
desafíalo, y si no la tenés, evitalo. Esto no implica no desafiemos a Estados Unidos, implica seamos conscientes que no la sacamos gratis como en el 2005 en Mar del Plata, no la vamos a sacar gratis o semi gratis como el alicate de Timerman en el 2011. Esa era unipolar se terminó, Estados Unidos está en Guerra Fría, y cuando Estados Unidos siente un desafío estratégico, lo primer reflejo que tiene es consolidar el poder en su región, en el hemisferio americano, porque esa hegemonía del hemisferio americano hace 130 años le permite la suficiente flexibilidad estratégica para proyectar fuerzas en el 17 Europa, en el 41 Europa y Asia, y así sucesivamente. Cierro con esto, Alejandro, y nos quedan unos minutos para algunas preguntas, si quieren. Bueno, gracias, Fabián. Pasamos a las Por preguntas favor. cortitas. Por Vamos, favor, vamos. Félix, si querés hablar, ¿eh? Hola, soy Félix Ñazo, soy politólogo. Te quería hacer una pregunta, Alejandro, Fabián, si no te parece que el mundo está en una multipolaridad más que una bipolaridad. Mira, es un debate fuerte que hay en nuestra disciplina, pero que se simplifica bastante cuando mirás algunos indicadores básicos. PBI. Hay dos PBIs que si ves la barra de PBI que son descomunales, ¿no? Uno es el 25% del PBI mundial, 25-26, Estados Unidos, y otro es el 16-17% del PBI mundial. O sea, entre los dos tenés 41-42% de la riqueza, está en dos países. Población, uno 1.400, el otro 350. Innovación tecnológica, patentes, manejo de nuevas tecnologías, presupuesto de defensa. Estados Unidos tiene $1 trillón de presupuesto, China el real, no el declarado, debe estar en 600.000 millones. El tercero, cuarto y quinto están años luz. Soft power, influencia en el mundo, ¿no? Poder tecnológico, ni qué decir. ¿Quiénes son los líderes en inteligencia artificial? ¿Quiénes son los líderes en energía cuántica? Por lo tanto, cuando vos mirás esos indicadores duros, hay otros actores, claro que hay otros actores. Está Turquía, está Rusia, está Indonesia, hay un montón de actores que tienen poder, que tienen capacidad, Irán, que ha demostrado ser una potencia regional muy resiliente. En la selva esta hay guepardos, tigres, pumas, yararás, pero hay un solo Godzilla y un solo King Kong. Bipolaridad no implica que los demás no existan, ¿no? Ojo, la bipolaridad anterior había grandes potencias económicas, Alemania, Japón, y nadie discutía que el mundo era bipolar. Lo que pasa que uno de los actores, en este caso China, está montando un discurso. Toda gran potencia tiene que tener un relato. Estados Unidos lo tiene. La democracia, la libertad, plin, 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 plin. China lo encontró en el sistema sur global. Soy el sur, soy del norte, pero soy del sur. Vengo a reparar las heridas de los imperialismos blancos, europeos y americanos. Te entiendo. Toda esta idea del mundo es súper multipolar, los BRICS, tierra de oportunidades. Es un relato, en gran medida. O sea, si vos agarras a los países de los BRICS y pones los indicadores militares, económicos, financieros, tecnológicos, poblacionales, es una simetría muy grande, ¿no? Adentro, muy grande. Por lo tanto, bipolaridad no implica que los demás no existan. Implica que hay dos muy superiores a los demás, muy superiores a los demás. En cosas duras y en cosas blandas. Economía dura, tecnología, militar, población, pero también en la capacidad de influir, en la capacidad de cooptar en el exterior.
¿no? Gente que se declara proamericana o gente que se declara... No vas a encontrar mucha gente que se declare pro-alemana o pro-japonesa o pro-india. Usualmente los asados político-ideológicos están los progresistas, que les gusta China contra Estados Unidos, y los liberales y conservadores, que les gusta Estados Unidos contra China. El debate es medio bipolar. Pero sí, hay terceros actores y que tienen su margen de maniobra. Turquía, Irán, claro que sí. Bipolaridad no implica dos personas, dos estados solos en el desierto. Implica que están en otra categoría. Es como mercado oligopólico. Ustedes que estudian economía. Mercado oligopólico no es 50 y 50. Vos podés tener 25 y 16. Y el resto dividido en 50, 100, 200 actores. Todos esos 200 actores pueden coordinar para enfrentar al otro. No, muy difícil. Por lo tanto, no sé si se entiende lo que te estoy diciendo. Sí, se entiende, Fabián. Bueno, ¿puedo pasar a la pregunta siguiente, si no te molesta? Vamos. Vamos con Mariano Aguas. Así que, Mariano, tengo que desmutear. Espera, déjame que lo... espera, para bajar la mano. A ver, fíjate si te puedes desmutear, Mariano. Ahí está. Fíjate, dame un segundito. No me permite, a ver. Lo que te lo mande por escrito, si querés, y pasamos a otra y después lees la de Mariano. Desmuteate, Mariano, creo que puedes desmutearte. Probá con tu iconito abajo. No, sigo sin poder, Bueno, vamos a la otra, y Mariano manda escrito. Bueno, vamos con Mateo Stamati, a ver si te podemos escuchar a vos, y si Mariano nos manda por escrito, lo leemos con todo gusto. Hola, Dale. ¿sí se escucha? Sí, A ver, perfecto. Stamati, ¿Se ¿estás escucha hablando vos? Mateo, dale. ¿Sí? ¿Se Dale, escucha? Mateo. Sí. Habla. Se Ah, escucha bien. perfecto, dale. En dos temas, Fabián. Primero, Sí. ahora todas las internas en los estados en Estados Unidos la están ganando del lado de los demócratas, gente anti-Israel. Y ahora todo el tema de Medio Oriente, el principal ancla que está teniendo Estados Unidos para no poder enfocarse en China. En caso de ganar un perfil de este estilo, como puede ser Ocasio Cortés, para las primarias de la presidencial del 30 son, creo. ¿Qué postura puede llegar a adoptar un eventual gobierno demócrata anti-Israel? ¿Hasta qué punto el Estado, la burocracia profunda, digamos, puede llegar a sostenerlo? Y por otro lado, el tema de la Antártida que dijiste. No solamente se va a poder explotar los recursos naturales, sino que también se va a poder empezar a disputar la soberanía que se está reclamando y que esa disputa fue congelada por el tratado. ¿Cómo crees que puede llegar a resolverse ese tema de la soberanía, no solamente los recursos naturales? Y creo que los triangulitos de los países no poderosos van a quedar en la historia, ¿no? O sea, no van a ver el triangulito chileno, triangulito argentino, triangulito brasilero. Son cosas que nos enseñaron en el colegio, pero los triangulitos tienen que estar respaldados por poder estratégico militar, económico. La Antártida va a ser explotada por las grandes potencias. Mentira. Mentira. Ahí está. Mira, Aguas está convencido que se va a renovar 50 años No, más. Y que no se va a sabe. ser No se, va a ser un vergel de no, ecología. Ahora espera, vamos, Agua, ahora vamos y me hace la clase estás ecológica. haciendo un path dependence al revés. En vez de Barrington Moore y China, estás haciendo algo con la Antártida. Ojo al Vamos a piojo ver. con eso. Yo sé que vos sos un especialista en Antártida, así que voy a escuchar tu opinión con mucha atención. Pero tengo la intuición que no me queda claro que quede como un vergel de la ecología 50 años más, no sé. No, Tengo mi claro. duda. Tengo mi duda de que somos langostas, ¿no? Y las langostas solemos atacar todas las cosechas. Si vemos una cosecha que está media ahí jugosa cerca, está en nuestra naturaleza, ¿no? Somos como el escorpión cruzando con la rana el lago. Pero dejo abierta la duda que a lo mejor haya una toma de conciencia china-americana y quede bajo un paraguas de protección. Ojalá, me encantaría. Me encantaría. No lo creo,
pero me encantaría. Tema Israel, Estados Unidos, a ver, Israel y más que Israel, Netanyahu, ¿no? Que es un intendente peronista del conurbano perdido en el Medio Oriente, está generando una saturación en Estados Unidos, sí, en las burocracias, y una saturación que ha llevado a problemas, ¿no? O sea, hay un artículo muy bueno del New York Times sobre la reunión del 11 de febrero en la Casa Blanca, donde Netanyahu y el ex jefe de la Mossad, Bardella, presentan un plan de colapso de Irán en 3 semanas. Rubio lo llama bullshit al plan en la reunión. Vance dice que no va a funcionar, el general Kane dice que no va a funcionar, el jefe de la CIA dice que no va a funcionar, y Trump dice me gusta la idea. ¿No? ¿Es culpa de Netanyahu? No. Como lo dije hoy a amigos y colegas de la Universidad de Tel Aviv, cuando Judea le marca el tiempo a Julio César, la culpa es de Julio César, no de Judea. O sea, la culpa es de Trump. Bibi hizo su juego. Trump le creyó, pero la culpa es de Trump, no de Bibi. Bibi podría ser intendente de Loma de Zamora sin ningún problema. Nosotros, la Argentina, sí, hoy le decía a un diplomático israelí que si pierde Bibi en octubre nos los mande a nosotros, lo mandamos a provincia, en 2 años intendente y en 6 gobernador, digamos, ¿no? Le perfeccionamos un poquito el español y lo largamos al mercado sin ningún problema. Hay una saturación, hay una saturación. La multiplicidad de las redes sociales, los medios alternativos han roto ese mural de silencio que había sobre Israel en los grandes medios de prensa americanos. La academia realista está en estado belicoso. Mi amigo Mearsheimer tiene un terreno hoy muy fértil para hablar del lobby israelí. Walt en Harvard, todo el realismo está furioso con esto. No porque son anti-israelíes, sino porque no pueden concebir cómo Judea manda a Roma. No lo pueden concebir. O sea, Roma manda a Judea, no Judea a Roma. No están enojados con Israel porque son judíos, porque son ortodoxos, por esto. Están enojados con la dirigencia política americana que sigue consejos o intereses que no son para ellos de Estados Unidos, son más ligados al interés de Israel o de gente de Israel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pues dice, no, critica a Israel, es antisemita. No tiene nada que ver eso. Mearsheimer es amigo mío, lo conozco personalmente, no es antisemita, no es antijudío. Es un realista que dice, papi, yo te doy plata, te protejo, te mando misiles, te mando soldados, te protejo, hago esto, hago el otro, y me metes en cuanto quilombo hay. Yo tengo que mandar, no vos. Es un enojo a Estados Unidos, no a Israel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El próximo presidente americano, sea quien sea, no va a romper con Israel, pero Israel va a tener que ser mucho más prudente, ¿no? A nivel universitario, Israel está muy mal posicionado de Estados Unidos. A nivel académico, ha perdido muchísimos puntos. Y a nivel de las agencias permanentes también. Lo cual no implica una ruptura, ni que le van a cortar la ayuda militar. Pero hay una fatiga. Hay una fatiga. Una fatiga con Israel y especialmente con Bibi, ¿no? Que viene postergando sus audiencias judiciales con el argumento de las guerras. Un Israel que antes del ataque de Hamas, acordémonos, estaba en un clima de fractura política terrible, ¿no? Movilizaciones, el ejército en estado de furia, los servicios de inteligencia muy enojado con Bibi. Eso quedó invernado por la guerra de Hamas, con la guerra contra Hamas y después con Irán. Pero eso está latente. Los juicios de Bibi están abiertos, ya no encuentra cómo postergarlo.
Israel está en un brete muy complicado, muy complicado. Con un cambio demográfico que va hacia la ortodoxia, que va hacia una población de origen medio oriental, no europeo. Es un tema para analizar muy atentamente, con un ejército sobredemandado, 500.000 de hombres movilizados, y sectores políticos muy fuertes que no quieren que un segmento grande de la población haga el servicio militar. Y sectores que no quieren hacer el servicio militar, que tienen una agenda exterior muy agresiva, o sea, ¿no? El famoso organicémonos y vayan. Entonces, muchos desafíos. Si Bibi gana la elección, yo creo que vamos a un escenario de una polarización aún mayor a la que hubo antes del 6 de octubre. Israel está frente al fenómeno latinoamericano. O las instituciones socializan a Bibi o Bibi se come las instituciones. Digamos, es un dilema que nosotros tenemos en América Latina hace mucho tiempo. Si el personalismo se impone al proceso institucional o el proceso institucional socializa al personalismo. Se va a definir en los próximos meses. Bueno, bien, Fabián. Mariano, ¿querés redondear tu pregunta ahora que tú tenés voz e imagen? Tenés Perdón, voz y voto. Vamos, Mariano. más allá del tema de Antártida, lo que se discute en el 2048 es el Protocolo de Madrid, que no el Tratado Antártico, que es el que regula la prohibición de extracción de minerales. Por lo tanto, no hay discusión de soberanía a la vista ni nada. Por supuesto que todo puede pasar eventualmente en las lógicas de poder. Claro que sí, pero institucionalmente no. Pero mi pregunta básica es, Fabi, ¿vos cómo ves todo este escenario en el Atlántico Sur, que es nuestro lugar de estadía? En el mundo. Mira, lo veo como una zona donde Estados Unidos va al pie. Básicamente por los estrechos, básicamente porque es una zona donde hoy el actor más numeroso es China, a través de las flotas pesqueras. Flota pesquera que adentro hay pesqueros y no pesqueros, digamos, ¿no? Adentro de esos 400, 600, 700 barcos tenemos un poquito de todo. Y la Argentina creo que se tiene que preparar para ser un socio responsable en ese rebarajamiento del Atlántico Sur, en un diálogo tripartito, Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina. Esto lo tiene muy nervioso a Gran Bretaña. Vos lo peor que le podés hacer a los británicos es una Argentina que se lleve bien con Estados Unidos, ¿no? Los tiene muy nerviosos. La campaña anti-Argentina de los últimos meses tiene una matriz que no pasa, me parece, ni por Brasil ni por México, tiene una matriz bastante británica, que viene ya de hace unos meses. La bandera del Mundial de Malvinas quizás agilizó algo, pero Gran Bretaña tenía la situación muy controlada, tenía el kirchnerismo con la lógica de todo nada, o sea, nada. Tenía al muñequito de Paca Paca haciéndole bullying, Samba haciéndole bullying al Kelper en los dibujitos. Argentina sin capacidad militar, sin aviones, sin barcos, con la clase política atacando a los militares, patoteando al Foreign Office el 2 de abril vía Twitter, mandando el velero ese de la Cámpora a la San Martina, que después lo tuvo que rescatar la Royal Navy porque ya casi se ahogan los militantes, tuvimos que pagar el acarreo. El avión de Lázaro Báez, acercándose a Malvinas, le pusieron la RAF, le puso 2 tifón al costado y se tuvo que volver el avión, pobrecito. Entonces el Foreign Office quiere eso. Quiere una Argentina todo o nada, nada. Una Argentina antimilitar, una Argentina antigeopolítica, una Argentina antiestadounidense.
Y bueno, eso la pone. Lo peor que le puedes hacer a los británicos es llevarte bien con Estados Unidos, ser pragmático, hacer lo que hizo Di Tella en los 90. Eso los pone, los saca del cuadro. Y un Estados Unidos que tiene un Trump que tiene una relación preferencial con el presidente argentino. Más allá de la geopolítica, el interés de Argentina como productora de mineral, de gas, de zonas frías para inteligencia artificial y todos los atributos que tenemos que nos hacen más compatibles a Estados Unidos que nunca antes. Hay un vínculo personal. Vos pensás cuántos mandatarios del mundo no han sido maltratados por Trump. Milei está en un grupo muy chiquito. Muy chiquito. Y usualmente Trump no maltrata a los enemigos, ¿no? O sea, le encanta reunirse con Putin, le encanta reunirse con Xi Jinping, le encanta reunirse con líderes como Erdogan, pero Milei está en un grupo muy chiquito, pero no solo con Trump, con Rubio y con muchos otros actores. Esto no implica hablar bien o mal del presidente. El presidente apostó por Trump y le salió bien. Eso derivó en swaps, en todo lo que hablamos antes. Y en un Estados Unidos que va a hacer lo indecible para que Milei gane el año que viene, como está haciendo lo indecible para que pierda Lula este año. El Atlántico Sur vamos a tener que incorporar la variable Estados Unidos. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Uno puede intuir. Pero creo que vamos a encontrar un Estados Unidos que nos va... Mira, hay una persona que yo respeto, admiro, y es una persona que nunca habla de más, que se llama Daniel Haddad. Y el año pasado dijo, en Estados Unidos algo se está cocinando sobre el Atlántico Sur y Malvinas. Hermano, descartemos que acá a los próximos meses Trump un día se levante a las 4 de la mañana o no, ni se levante, no se duerma a las 4 de la mañana y diga, Argentina y Gran Bretaña tienen que resolver el tema Malvinas. No lo descartemos ese Twitter. No lo descartemos. Y ahí a bailar, ¿no? Y ya la burocracia permanente se hicieron un gesto, ¿no? Cuando el Pentágono le entrega a propósito un email a Reuters sobre la insatisfacción americana con Gran Bretaña y que, bueno, el Atlántico Sur y Malvinas tendría que ser revisado, ¿no? Eso no fue un accidente. Después salió Rubio al otro día diciendo, no, no pasó nada, no pasó nada. Pero bueno, algo se está cocinando ahí. Y creo que los sectores políticos argentinos, aquellos que no trabajen para Inglaterra, obviamente, no los que cobran en libras, digamos, no, pero digamos, el boludo ad honorem, digamos, ¿no? El boludo ad honorem que juega para Gran Bretaña sin saberlo, me parece que tendría que entender que hay que, todo nada nos sirve. Una Argentina soberanista, dura, sin poder militar, sin poder económico y tecnológico, no sirve. Entonces, no vamos a recuperar Malvinas con Samba haciéndole bullying en el dibujito a Kelper, ni con el velero de la Cámpora. Tenemos que desarrollar entre los sectores que no trabajan para Gran Bretaña ciertos consensos básicos, ¿no? Desarrollar la Patagonia, el desarrollo de hubs en el Atlántico Sur, una relación pragmática con Gran Bretaña y Estados Unidos. Me parece que es un trabajo que hay que hacer entre aquellos que tenemos una visión nacional, pero a su vez realista de la política internacional, ¿no? Es un trabajo de décadas, ¿no? No, pero hay que estar preparado para eso. Bueno, Fabián, ya llegamos a la hora, nos excedimos en el tiempo que vos tenías comprometido. Te agradecemos muchísimo, te agradecemos Por muchísimo. favor, un honor, Ale, una alegría, un honor la invitación. Mirá, y realmente tuvimos mucha audiencia, así que es una alegría. Perdonen que no podemos hacer más preguntas, pero bueno, ya está, cumplimos con el tiempo nuestro y el de Fabián. Así que Cortá la parte del amante y la novia, así mando el video a Susana después. Está cortado. Está ¿cómo cortado. no?
Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Bueno, mil gracias, Fabián, y gracias por una hermosa masterclass. Un gran abrazo y buenas noches para Chao, querido. Alejandro, invitarlos a todos a la próxima masterclass que creo que tenemos comprometido a Rosendo Fraga en septiembre. Así que bueno, bueno, que ya vamos a anunciar el día y la hora. Y bueno, y agradecerles a todos los que estuvieron y bueno, y especialmente a Fabián, acá en Calle. Chao, querido, gracias. Chao. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.